Marco, tenemos una primera entrevista bien, con vamos. Julia Susana Ríos. Ella es viceministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. La hemos invitado para hablar sobre la imputación formal expedida en las últimas horas contra el exministro de Educación Víctor Hugo Cárdenas. ¿Te acuerdas? En 2020, sí. su ministerio, el Ministerio de Educación, dispuso la suspensión de las labores escolares del año ante la pandemia. Yo recuerdo muy bien que la comunicación de esa decisión fue hecha por el entonces ministro de la Presidencia, Yerko Núñez. Él fue quien comunicó la decisión de clausurar el año escolar. Ese es el término, en clausurar. julio, más o menos que fue en julio y en agosto, fue cuando había un plan, un decreto que nunca se ha ejecutado sobre clases a distancia. Entonces se ha arguido de que la pandemia obligaba al gobierno de Bolivia a suspender las clases para no arriesgar la situación de salud de los niños y de las niñas. Y ante ese hecho, las autoridades del gobierno han denunciado a Víctor Hugo Cárdenas. Entonces Víctor Hugo Cárdenas, si mal no recuerdo, se encontraba mal de salud por COVID-19. Exacto. ¿No? A ver, ¿cuál es la sustentación de la denuncia? Vamos a conocer de la propia voz de la señora Julia Susana Ríos Laguna, la viceministra de Transparencia. Doña Julia, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchísimas gracias, Rubén, por el espacio y por permitirme dar información a la población sobre este proceso que, bueno, consideramos que es un proceso importante, relevante, no solamente porque estamos buscando que se establezcan responsabilidades y sanciones por un hecho que ya implica la vulneración de derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que se perpetró en la gestión 2020. Pero además porque este hecho, que ha sido totalmente inusual, ha motivado pronunciamientos de organismos internacionales y particularmente se ha observado la privación del derecho a la educación en una gestión escolar que obviamente ha sido especial por las circunstancias, pero que no se ha dado en ningún país. Y que ha determinado, por supuesto, pues un retraso en el aprendizaje de los niños y niñas, considerando que la educación es un derecho y es un deber. Todos tenemos la obligación de formarnos, no solamente en grados escolares hasta el bachillerato, sino también a nivel profesional, pero también el acceso a la educación es un derecho y es una obligación del Estado promoverlo, mantenerlo, garantizar para todas aquellas personas que están justamente culminando esta etapa escolar. ¿Qué pruebas existen respecto de esa suspensión? ¿Por qué se apunta al ministro de Educación cuando la comunicación de la decisión ha sido planteada por el entonces ministro de la Presidencia, señora Ríos? Bien, ustedes recordarán que el 31 de julio del 2020 se emitió la resolución 050/2020, suscrita y firmada obviamente por el entonces ministro de Educación, el señor Víctor Hugo Cárdenas. Ajá. A partir de esta resolución ministerial es que se determina clausurar el año escolar y se determina además que todos los alumnos habrían pasado de grado, ¿no? Estamos hablando de mitad de la gestión escolar, donde además a partir de marzo que se dio la cuarentena rígida, no se tomaron las acciones necesarias para que los niños puedan continuar con su formación. Hubo digamos, una especie de suspensión en la formación. Posteriormente se determinó que los colegios eran los que tenían que ver cómo iban a brindar la formación. Hubieron 2 meses de formación discontinua y finalmente se determinó suspender el año. Entonces, hay una resolución que ha sido firmada por el entonces ministro y en base a esta resolución obviamente se dio el anuncio. Lo que se está juzgando es el hecho de haber
dispuesto la clausura del año escolar a través de una resolución ministerial, y esta resolución ministerial, por supuesto, conculca, restringe, priva a los estudiantes de un derecho que es además un derecho vital reconocido por la Organización de Naciones Unidas y todos los organismos que preservan los derechos humanos. Ahora, cierto, no hubo experiencias en ese sentido en la región, no hubo suspensión de clases ni postergación del año escolar, lo que tal vez implica un criterio para la parte acusadora en contra de Víctor Hugo Cárdenas. ¿Qué está pidiendo el gobierno ante el Ministerio Público para juzgar este hecho, señora viceministra? Bueno, primero hay que establecer con claridad que ha habido una resolución que es absolutamente contraria a la Constitución Política del Estado y a las leyes. Ustedes saben que la Constitución Política del Estado, sobre todo la del 2009, es una constitución absolutamente garantista. Esto implica que se reconocen, se establecen los derechos de las personas de manera amplia. Dentro de estos derechos está, por supuesto, el derecho a la educación en todos los grados de escolaridad e incluso a nivel de formación profesional. Entonces, al haberse clausurado la gestión, se ha vulnerado la Constitución Política del Estado, la ley de la reforma educativa Belino-Simeoni y todas las normativas que le garantizan a los seres humanos el acceso al derecho a la educación. El haber perdido prácticamente un año en la escolaridad no solamente implica el hecho de que se ha privado a los estudiantes este acceso, sino además implica el retraso en su formación. Si ustedes hacen una evaluación de cómo han resultado los bachilleres de esa gestión, todas las universidades han tenido que hacer cursos de actualización, cursos de nivelación, incluso bajo el costo de los padres. Y esto no puede permitirse en un estado donde se está priorizando los derechos humanos. Viceministra, buen día. Le saluda Marco Ibáñez. Le comento que en este minuto la señal de La Razón Radio es amplificada en todo el país a través de la frecuencia modulada de Radio Monumental en La Paz 105.1, en Cochabamba 100.0 y en Huarne, Santa Cruz, a través de la frecuencia modulada 102.6. Viceministra, estamos conversando sobre el tema de la clausura del año escolar, el año 2020. Estamos conversando con la viceministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Julia Susana Ríos. Viceministra, su despacho, en la argumentación de esta imputación, ¿se considera de que había condiciones el año 2020 para continuar con las clases de manera normal, pese a la pandemia, porque estábamos en un pico alto? Así es. Ustedes recordarán que en la gestión 2021 también hemos tenido, no un pico alto, hemos tenido 3. Sin embargo, la educación no ha sido suspendida, se han tomado medidas, el gobierno ha tomado medidas para preservar y garantizar el derecho a la educación. Se han pasado clases a distancia, en algunos casos se han pasado clases de manera híbrida, en otras regiones se han pasado clases de manera incluso presencial. Entonces, no ha sido una situación evidentemente normal desde el año 2020, incluso hasta la fecha. A la fecha todavía tenemos los resabios de la pandemia, todavía estamos bajo riesgo, pero el gobierno ha tomado las medidas necesarias para que los estudiantes no pierdan y no se restringe el acceso a este derecho humano que es tan vital. En ese sentido, podemos ver que en la gestión 2020 no se realizó ninguna gestión, no se tomó ninguna previsión, no se dio apoyo de parte del gobierno para que los estudiantes puedan pasar las clases, puedan retomar su formación.
y habían otros mecanismos, puede ser la teleeducación, había el mecanismo también de la educación a distancia, incluso cuando ya la educación a distancia estaba empezando a ser regular, se cortó esa situación y directamente se dejó sin efecto al año escolar, y esto es algo grave, no es un tema menor. No solamente es que se ha privado a los estudiantes de este derecho, sino hay un retraso en su formación, hay una postergación en su formación. Y esto no es un hecho que se pueda recuperar a la larga. Entonces, sí, nosotros consideramos que hay una vulneración a los derechos colectivos de todos estos niños, niñas, adolescentes, jóvenes incluso, pero sobre todo a nivel escolar, porque directamente han pasado de grado sin la formación necesaria. ¿Qué se está pidiendo en la imputación concretamente contra el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, y los que han firmado la resolución, los comunicados y todos los documentos que han dado lugar a la clausura? En realidad, los documentos que han dado lugar a la clausura son un informe y la resolución ministerial emitida en su momento. Y lo que se está buscando es determinar responsabilidades. En todo hecho punible, en todo delito, lo que se busca es establecer responsabilidades y aplicar las sanciones que la ley establece. En este caso hay un hecho concreto, claro, demostrado documentalmente, de que hay una resolución ministerial que vulnera los principios constitucionales, las leyes y todas las normas del Estado que garantizan a los estudiantes el acceso a la educación, que ha sido restringido en prácticamente toda una gestión. Los estudiantes han pasado prácticamente 20 días hábiles de clases y eso fue todo, y con 20 días hábiles los han pasado al grado siguiente sin haber garantizado que durante esta gestión ellos por lo menos puedan acceder a una formación básica del grado escolar. ¿Cuál debería ser la sanción? La sanción que establece el Código Penal. Nosotros no determinamos la sanción, sino la sanción se establece después del proceso, una vez que seguramente los imputados presenten sus descargos, vayamos a proceso y el juez es el que va a determinar la sanción aplicable. La sanción que establece la normativa en genérico establece una pena privativa de libertad de 5 a 10 años y pues obviamente además inhabilitación. Sin embargo, esta pena tiene que ser modulada por las autoridades judiciales dentro de un debido proceso. El hecho de que después de mucho tiempo haya podido emitirse la imputación, en este caso que fue iniciado ya prácticamente hace más de un año, pues implica que los denunciados, en este caso los imputados, deben presentar sus descargos, deben ir a declarar y debemos ir a juicio para demostrar todos estos elementos que nosotros hemos planteado como fundamento dentro de este proceso. Viceministra, entonces la Organización de las Naciones Unidas había exhortado al gobierno de Yanine Áñez revisar la decisión de la suspensión de las labores escolares, de la clausura del año escolar. También hubo un recurso presentado ante el Tribunal Constitucional respecto de esta misma materia. También se ha consignado esos elementos para la denuncia contra Cárdenas y otros funcionarios. Por supuesto que se ha considerado, y nuevamente recalco, nuestra Constitución es absolutamente garantista. Por una parte tenemos sí esa recomendación, pero además posteriormente se han emitido algunos pronunciamientos por organismos internacionales donde se establece que el grado escolar, el año escolar, no podía haberse clausurado de esa manera. Además tenemos pendiente evidentemente la resolución del recurso de amparo, el recurso de inconstitucionalidad que se presentó en la oportunidad, pero hay que separar un poco las aguas. Una cosa es el recurso constitucional, la acción tutelar, y otra cosa es el hecho punible, en este caso el delito que se podría haber cometido con la emisión de esta resolución ministerial. Porque además estamos hablando, estimado Rubén, de que un ministro ha tomado una decisión prácticamente unilateral. Él ha señalado sin haber tenido incluso
el respaldo, digamos así, del Consejo Médico que había en ese entonces, o el análisis técnico, él ha tomado la decisión unilateral como ministro de clausurar la gestión escolar con graves consecuencias futuras pues, para los estudiantes. Más allá de las consecuencias futuras para los estudiantes que usted nos señala, también ha implicado un gasto para el Estado, porque los maestros no han ido a trabajar y consiguientemente han cobrado sueldos sin trabajar. ¿Hay alguna medida que pudiera, digamos, atender también este problema? Claro que sí. Emergente del proceso penal, tenemos dos tipos de responsabilidades. La responsabilidad penal, que implica determinar quién es autor de un hecho ilícito, de un delito, y la responsabilidad civil, que implica establecer cuál ha sido el daño, el perjuicio económico que se hubiese generado con el delito. Esa determinación de la reparación o el daño civil es posterior a la determinación de la responsabilidad penal. Una vez que se establecen responsabilidades, vamos a llamarlo en términos genéricos para que la población me comprenda, culpas, en este caso, se van a establecer las responsabilidades civiles, cuál ha sido el daño generado por este hecho. Ahora, seguramente el proceso tiene que avanzar. ¿En qué situación o en qué fase se encuentra después de la imputación? ¿Va a declarar, va a pedir el gobierno que declare Víctor Hugo Cárdenas? Se presume que Víctor Hugo Cárdenas se encuentra convaleciente. Bien, lo que corresponde en este caso es citar al señor Cárdenas para que declare. También se permite que él asuma defensa porque también estamos dentro de un Estado de Derecho donde el debido proceso tiene que garantizarle a las partes una defensa apropiada. Posteriormente a eso se tiene que establecer, valorar los descargos, las pruebas de cargo, se emitirá acusación, entraremos a una etapa de juicio donde se establecerán las responsabilidades y se aplicarán las sanciones. Estamos, digamos, en una fase inicial, después, digo, de buen tiempo, porque quedaban pendientes algunos elementos tales como la resolución del recurso de inconstitucionalidad presentado. Ahora, la oposición considera de que el de Víctor Hugo Cárdenas se trata también de otro caso de persecución política. ¿Qué criterio tiene? Bueno, no podemos politizar los casos en los que hay una clara comisión de delitos. En este hecho en particular, el proceso se ha iniciado, como decía, hace más de un año. Se ha esperado el tiempo suficiente, se han presentado las pruebas suficientes que puedan sustentar esta imputación. Y prácticamente después de más de un año se ha emitido esta imputación, lo que obviamente demuestra que no hay ninguna persecución política, pero además hay un hecho concreto, son miles de estudiantes perjudicados y como usted, Rubén, también bien señala, hay un daño económico que en algún momento se tiene que determinar. Entonces no es un hecho menor. El Estado no solamente ha perdido con esta clausura, sino ha perdido la gente, han perdido los estudiantes. Entonces eso es lo que se tiene que sancionar y básicamente eso es lo que sanciona cualquier proceso penal. Viceministra, ¿la imputación a Víctor Hugo Cárdenas solo alcanza a él o va también a otras que en este momento son exautoridades? Bien, sí alcanza al exministro y también, por supuesto, alcanza a otro ciudadano, no quisiera yo dar nombres, que fue el que emitió y sustentó la resolución. Perfecto. 2 personas nomás entonces están implicadas en este hecho. Así es. Entonces, consiguientemente se investiga 2 personas. Viceministra, le agradecemos su tiempo con La Razón Radio. Muchísimas gracias a ustedes por la cobertura, un gusto. Gracias, viceministra. Hemos hablado
con la viceministra Susana Ríos. Ella es de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Ayer se ha conocido de la imputación formal contra el exministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, por la clausura del año escolar